Lo primero es que quiero agradecerle a Diego la invitación para presentar el libro, por un par de motivos. Uno de ellos es que Diego toca el bandoneón, que no es una cosa menor, y que aparte Diego es un personaje que uno lo ve en toda la vuelta de la poesía, escuchando mucho más que hablando, cosa que a nivel de los poetas es bastante extraño, que cada uno nos saque la pluma al pavo real. Y eso me parece que es una actitud muy proactiva en la poesía. La edición es una belleza, es una muy bella edición, como la que Maca generalmente hace. Y lo primero que nos llamaba la atención a Ricardo y a mí, cuando el otro día nos encontramos en la Fundación Nancy Bassero, es que nos rememoraba de manera evidente a un CD. Cuando uno mira el tamaño de la edición, yo tuve todo el tiempo la idea, no es un trabajo tan titánico, agarrar un CD, ponerlo arriba del libro, poner el libro arriba un CD, bueno, no lo hice. Pero digo que hay evidentemente allí un aspecto interesante, porque agrega a la textura del libro la posibilidad de la música, al menos como resonancia. Entonces me puse a pensar en todas las cosas que son de a dos relacionadas con Diego, comenzando por Rodríguez Cubeli y terminando por que, por ejemplo, Diego es poeta, es decir, forma parte de lo que se llama tradicionalmente como género lírico, porque viene de la lira, de la música, porque la poesía tiene música, y por otro lado es también músico, toca el bandoneón, que es un instrumento que se abre y que se cierra, y que cuando se abre da una nota y cuando se cierra da otra. Entonces después me puse a mirar más detenidamente la tapa, y la tapa es una puerta. Es decir, obviamente, esto que voy a decir parece de perogrullo, pero la puerta indica un interior y un exterior. Hay teorías, hay toda la pintura de Vermeer tiene que ver con los interiores y los exteriores. La puerta permite entrar y salir. Podemos pensar que, mirada desde adentro, nuestra puerta, nuestro interior es el pasado y lo que vendrá es el futuro. Lo que vendrá era el nombre de la editorial de Diego. Pero también podemos ver al revés, que estoy afuera y lo que tengo es mi pasado, pero miro lo que me espera. Entonces se me ocurrió que los romanos, que eran tipos bastante más sabios, aunque eran un imperio, eran bastante más sabios que los emperadores de ahora, tenían un dios para esos momentos, que era el dios Jano, ¿no? Y el dios Jano era el que custodiaba las entradas y las salidas, porque son momentos de crisis. Y después me puse a pensar que la poesía es esencialmente comunicativa y a la vez autónoma. Es comunicativa porque tiene que necesariamente decir algo. Y es autónoma porque cada palabra suena por sí misma y no necesita designar nada sino su propio sonido. En esa especie de comunicación autónoma que tiene la poesía, esa dificultad de articular el contenido y el continente, el significado y el significante, lo que suena y lo que se dice, me pareció muy interesante que Diego se planteara un libro que a su vez es binario, porque dirá el tiempo y dirá el olvido. Y bueno, todo este tipo de cosas son una de las premisas que yo me he puesto últimamente para saber si estoy frente a un poeta o a un tipo que junta cosas a renglones o emite sonidos y hace gestos. Me puse dos premisas. Una no la voy a cumplir, espero no cumplirla de una manera muy cercana, que es que sé que leyendo un verso me voy a acordar de ese verso si estoy medianamente lucido cuando agonice. Esa espero no tenerla. Digo, yo me voy a acordar de que Abril es el mes más cruel criando niñas de la tierra muerta. Estoy seguro que... La otra es, cuando un texto realmente es un texto poético, me lleva necesariamente a otra cosa. La poesía tiene ese don. Y yo le decía a Ricardo que esta poesía me llevó a un texto que también es un texto binario, que es Alzado o Levantado del Suelo, una novela de José Saramago, que también era poeta, narrador y poeta. Y qué poeta, un volumen gigantesco de poesía y de muy buena calidad. Y que también era poeta y letrista de fados, porque también sabía de música. Alzado del Suelo dice, y me parece que hay una comparación implícita con lo que habla del silencio, que parece ser el destino ominoso y final del trabajo del poeta. Dice Saramago,
lo que más hay en la tierra es paisaje. Por mucho que falte el resto, paisaje ha sobrado siempre. Abundancia que solo se explica por un milagro infatigable. Porque el paisaje es sin duda anterior al hombre y a pesar de tanto existir, todavía no se ha acabado. Yo creo que este paisaje es el silencio para el que trabaja Diego. El silencio de donde sale la poesía, porque lo que hay antes que nada es el silencio. Y la poesía rompe ese silencio, y para romperlo es necesario que lo rompa con algo importante, con algo necesario. Podemos perfectamente vivir en silencio. El arte, como decía Wilde, es absolutamente inútil. Es decir, que podemos perfectamente vivir en silencio. Entonces se me ocurrió escribir 2 o 3 máximas que se pueden aplicar, creo, al libro de Diego, y tratar de explicarlas en 2 poemas que tomé. Una del olvido y otra del tiempo. Creo que allí está también el fenómeno de la poesía. El olvido seguramente tiene que ver con el significado y el tiempo tiene que ver con el significante de la poesía. Porque pensando en las cosas que me hacen pensar Diego, pensé en Borges, donde dice: el tango es ariadura, los atareados tiempos desafía, hecho de polvo y tiempo el hombre es menos que la liviana melodía que solo es tiempo. Otra vez, y aparte el poema es el tango. Me olvidé de decir que es muy interesante pensar que un hombre de 25 años se dedica a estudiar y a trabajar sobre una de las raíces básicas del vestuario, una de las pocas cosas que quedarán de todos nosotros cuando nosotros nos vayamos. ¿Acaso la máxima creación cultural, artística que ha logrado el vestuario de plata? Entonces, puse 3 o 4 cosas, seré breve. La poesía es producida a partir del silencio, como el hombre dibuja el paisaje que describe, pero que ya existía sin él. La poesía es moral, un yo poético plagado de adjetivos que lo definen, delimita una moral. No hablo de una ética, no cometerás adulterio, no, hablo de una moral, de una definición del yo poético. Y ahí voy al poema, al bellísimo poema número 5. Este es un hombre frugálico, como dice Almorade, son poemas frugáricos, es poesía para mascar, o como dice Tatiana, la poesía entonces homeopática. No se puede leer entera la obra completa de Miguel Hernández. No sé, es como comerse un bollón de dulce de leche de un saque. Dice el poeta: rojo vivo, ojo con este rojo, porque este rojo es el caleidoscopio de la vida para el poeta. Esto lo dice en el tiempo, dirá el tiempo, los 2 sectores, dirá el olvido. Rojo vivo, y fíjense cómo ingresa la moral. La siesta de un domingo, pies al sol, silencio poco. Una silla polillada sostiene, pared, pintura y andamio. No será lo mismo. A ver, no seamos angelitos. Pared, pintura y andamio. La pared es evidentemente el lugar donde se va a escribir. La pintura es el signo. El andamio es el sostén del poeta. El andamio es todo lo que el poeta trae consigo, lo que va a dar. El poeta no nace espontáneamente, hay que tener cuidado con el poeta joven. Porque la poesía requiere, todo el mundo está pensando, ¿y Rimbaud? Sí, bueno, Rimbaud, ¿no? Es como jugar a los jugadores de fútbol por Maradona o por Pelé. No, se debe jugar por la mayoría, por la media. Entonces, me parece impresionante. El poeta está diciendo una cosita así mínima y de golpe aparece el silencio poco. ¿Qué es lo que rompe ese silencio poco? Esa alegoría de la tarea de la creación, en este caso una creación manual, a partir de una silla polillada, sostiene, pared, pintura y andamio. Me parece muy logrado, absolutamente logrado, un poeta para escuchar. Pero hay más cositas, perdónenme, no quiero ser extenso. Dice, esto lo digo yo, disculpa.
de lo que hay. Bueno, si lo llevo a encontrar, lo encontré. La poesía es imbricación del qué se dice con el cómo se dice y del cómo con el qué. No crea, como decía Eliot, que se lamentaba, él decía no podemos crear con la palabra, claro, era católico, entonces quería crear, bueno, anglicano, más o menos lo mismo pero en inglés, quería crear como judaicamente, silla, y ahí apareció. No, la poesía no puede crear eso, pero realza, decía él. No establece, porque la lengua es proteica, pero delimita. Cuando digo proteica me refiero, en este momento nadie puede saber lo que yo voy a decir. Yo puedo, por ejemplo, largar un insulto y levantar la ira. La lengua es así. El poeta trabaja con eso. Tiene que medirse todo el tiempo con eso. Porque supongo que imprecaciones de esa categoría le vendrán 37 por segundo. Y eso lo hace en un poema precioso del primer sector. Es un poema muy breve y que me llevó muchísimo leerlo, porque este anormal, modestamente, creo que nos mete una, supongo que el editor se lo ha dado cuenta, nos mete una trampa en el primer, no encabalga el verso el hijo de la madre porque dice, mortaja esquiva en el ámbito, eso está en todo el verso, mortaja esquiva en el ámbito, y después dice, trabajan las manos, pero no alcanza con decirlo. Y ahora viene el masazo. La única sabiduría es el olvido. Borges decía que solo una cosa no hay, es el olvido. Está peleando con Borges. Pero yo creo que acá está, esto hay que verlo de esta manera. Mortaja esquiva. En el ámbito trabajan las manos, pero no alcanza con decirlo. La única sabiduría es el olvido. Ahí entramos en otra cosa. Porque mortaja esquiva, ¿no? Es la muerte, es una mortaja, es lo que cubre. Acá hay que pensar en el significante, ¿no? Mortaja, esquiva, que se va. Ámbito. Ámbito viene de ambiente, contrariamente a lo que uno puede pensar, y significa acercar, delimitar. En esa delimitación esquiva, en esa muerte que va y que vuelve, el poeta trabaja, pero trabaja para el olvido, porque es la sabiduría que pretende. Yo no sé si esto, y digo esto y me callo para que hable el que sabe más que yo no sé si esto es una postura definitiva de Diego, ¿no? Todos en algún momento los que escribimos poesía hemos sentido que trabajamos para el silencio, que trabajamos para el olvido, para el no recuerdo, para la no presencia. Ojo, yo no estoy pidiendo que haya 1 millón de poetas en el mundo que se vendan como cosméticos, como el otro día escuché por televisión, me parece una estupidez infinita. Yo digo que nosotros sabemos que de alguna manera trabajamos con un bien muy fungible, que en el momento que se entrega desaparece, que es la palabra. Pero me gustaría pensar, sinceramente me gustaría pensar, que Diego, en este frugal libro, no piensa en el olvido como destino final. Piensa en el destino como una melodía. Que algún día la situará alguno, la cantará alguno. Es un hermoso libro. Yo se los aconsejo que lo lean con determinación y sobre todo con el tiempo debido. La poesía necesita de tiempo. No se puede resolver un verso en 10 minutos. No es posible. No se puede leer el ómnibus, decía Iván Mayo. La poesía no es para leer el nombre. Yo los insto a que la lean. Es un hermosísimo libro, es tratado, es un perfume. Muchas gracias. Es probable que dialoguemos un poco sobre este asunto, porque creo que el olvido no es la nada del recuerdo en este libro, me parece, y que el tiempo es algo más que la duración en tanto percepción
constitutiva de la existencia, ¿no? En el texto 7 de la primera parte dice: un áspero fingir el sonido de la memoria. El sonido de la memoria es un áspero fingir. Es decir, la memoria, diré algo raro, pero a ver si logro explicarme. La memoria inmemorial es una forma del silencio. Hay silencios cuajados de absoluto, cuajados de sentido, metapoéticos quizá, ajenos a la palabra, pero no ajenos al conocimiento ni a la sabiduría de la que se habla aquí en el libro. Entonces, en la cualidad que decía Álvaro, con mucha justeza y acierto, en esa área de lo dual y de lo ambiguo a un tiempo, me hizo lugar el título: trabajo para el silencio. ¿Es verbo o es sustantivo? ¿Yo trabajo para el silencio o este es un trabajo para el silencio? Solo puede hablar el autor. ¿Sacaste el pronombre o te olvidaste? Yo lo dejaría en esa variedad. Bueno, ahí está. Pero tanto en una forma como en la otra, yo trabajo para el silencio o este es un trabajo para el silencio, radica lo que a mí me parece cierto rasgo de la poesía experimental. No quiero calificarla de manera hiperbólica, pero un logro realmente significativo, realmente importante de Rodríguez Cubeli, que es llevar la poesía hasta la orilla misma de los abismos de la significación, es decir, hasta las orillas de un casi no significar. No solo para instalar el silencio adentro del texto y como parte de la textura, sino porque hay tal perturbación corrupta del lenguaje y del uso de la palabra, tanta apropiación indebida de la lengua, de los idiomas, tanta manipulación de los centros de decisión y de los centros de los arbitrios locales y mundiales, que hay necesidad de reivindicar la palabra, la poca palabra que quede en medio del silencio. Esto es, el silencio es una forma de la sabiduría, porque es un modo de descubrirse, de lograr aprenderse plenamente en la identidad volátil que tiene el hablante en un texto poético y que uno reinstala, reelabora a través del proceso de la lectura. El hablante en un libro de poesía tiene un surcido individual de cada lector de naturaleza subjetiva, felizmente. Nunca es el mismo. Es polisémico y polidicente y múltiplemente silencioso a un tiempo. Entonces, yo elogié en forma verbal, personal, a Diego por El reino de la apóstata de 2014, un libro realmente logrado, pleno como este, un breviario de 16 textos brevísimos
en los que hay la división que dijo Álvaro, en ese movimiento pendular o dual relativo al olvido y al tiempo, pero con la particularidad, aquí sí, más clara y precisa en la formulación de los subtítulos, que son: dirá el olvido, dirá el tiempo. Es decir, el tema del libro es este trabajo para el silencio, en el que él algo dice todavía. Es el trabajo para el olvido, en el que siempre queda un rescate. Y dirá el tiempo, que seguirá diciendo en forma continua y permanente. De manera pues que me parece también un libro verdaderamente logrado, enérgico, categórico, un libro que tiene algo que en algún momento me hizo recordar alguna zona de la poesía de Enrique Fierro, o de la poesía de Nancy Bassero, cierta zona. Tiene algo en algún momento de alguna zona mucho más escasa y de principios de Eduardo Milán. Tiene una pertenencia cuyo paradigma podría remitirse hacia atrás al Tazor de Vicente Huidobro, por la búsqueda de lo experimental, por el riesgo de altura. Pero no estoy comparando, ni estoy diciendo que Rodríguez Cubeli y su voz poética vienen de allí. Estoy hablando de juxtaposiciones, de encuentros, de conexiones, porque si la memoria intemporal es silencio, no trae palabras, trae signos. Es una forma muy misteriosa la de la captación que tienen los niños, como si fuera a través de un túnel en el tiempo, de todo un universo de significación y de sentido, a expensas de una palabra y a veces de un gesto. Entonces, el silencio, porque no han dicho los adultos, ni ha dicho un texto que el niño no ha leído, sino que en un acto de comprensión y de aprehensión entiende el sentido de una norma o de una conducta, de un gesto, de una palabra, como dije, a través de un acto de escucha del silencio. Porque las voces inmemoriales están tejidas de silencio, o el silencio está cuajado siempre por voces inmemoriales. Bueno, de modo pues que yo anoté aquí en el libro, para no perder los papeles después, cosa que siempre me ocurre, que en la primera parte del libro hay la expresión de un anonadamiento y de un intento de asimbolia que anule lo superfluo y que logre una sabiduría centrada en lo que queda después del silencio, pensado como una plenitud, como un camino hacia la plenitud, porque sin él no hay música ni palabra y tampoco hay poesía. Pero la música en la poesía de Diego Rodríguez Cubeli no es la de organillo ni la de cajita de música, no es la obvia, la evidente, la de las rimas y los giros rubendarianos. Es una música más bien plegada a los conceptos,
al desarrollo conceptual en una poesía en la que el adjetivo escasea muchísimo, aplicado a lo fundamental que se quiere decir, como escasea también la continuidad sintáctica llena de ausencias, de faltas, de prescindencia de nexos discursivos con un procedimiento a través del cual Diego instala tanto el silencio como el transcurrir, porque los bloqueos o dificultades del entendimiento lector de una poesía compleja pero alejada de la poesía hermética, las pausas o dificultades o trabajo comprensivo que hacemos los lectores para poder apropiarnos de un texto y sentirlo, esas pausas, esas ausencias de continuidad en la carrera de la presunta inteligencia son formas del silencio, y en esas pausas se percibe claramente el tiempo como transcurso, como inevitabilidad del devenir. De manera pues que hay una operativa aquí en este libro de tipo fáctico, es decir, de concreciones de lenguaje y de formas de decir muy abreviadas, que al mismo tiempo son fáusticas, porque están liberando al potencial significativo a un encuentro muy aleatorio, muy diverso y muy complejo con el lector. Pero es un libro que desde el formato, como decíamos con Álvaro, que rememora a un CD, ofrece poco sonido, el necesario para hacer la audición de lo otro y de sus límites en el terreno de lo metafísico. Pero este libro también se sitúa en los límites de la significación. Es valiente y es un rasgo modesto, cotidiano, permítanme decir, de heroicidad del hablante, porque es arriesgarse en el pretil, es hablar en las orillas del abismo, es hablar lo menos, lo más necesariamente posible, no por vocación del monosílabo, sino porque trabajo para el silencio. Porque en la cháchara de la poesía y de los poetas, aunque vaya a beneficio de los editores ilustres como Maca, pero en la cháchara muchísima cosa tendría que ser tapada por lápidas de silencio. Aunque agregaríamos que se fundiera ya un poco. Bueno, pero somos capaces de decir y de escribir mucha cosa prescindible, me parece. Bueno, si yo pudiera, alguno de mis libros lo suprimiría, casi todos los libros, no, casi todo de algunos de ellos, ¿no? Porque, en fin, eso responde a una valoración crítica. Así que no estoy haciendo generalizaciones, sino reflexiones a partir de mis circunstancias. Y el tiempo en este libro es una especie de arcano y al mismo tiempo es una convocatoria al centro. De modo que el tiempo, con el silencio como propósito o aspiración de la poesía absoluta, dirá algo como, cito, la brisa que recorre una voz, o como, cito,
un canto casi despierto, que son formas de llegar también a nosotros. La orilla del precipicio, la escritura en las lindes del riesgo y de la no significación, pero no por mero experimentalismo, sino porque es una forma de ingeniárselas para la creación de una convocatoria al centro de carácter lírico, poético, no antropológico, sino artísticamente concebida, capaz de devolver el sentido de la comunidad, el sentido de la pertenencia a lo colectivo. Entonces, hoy no tuve mejor venganza contra la odontóloga que me acribilló una mandíbula, que porque lo tenía en la falda y me preguntó qué era. Es un libro precioso. Y al salir le leí un texto. Bueno, el último contratiempo, que es un contratiempo, un inconveniente, pero es también un contratemporal, ¿no? Último contratiempo. Sin miedo ni esperanza, devuelve lento caracol de sueño. Escucha y duerme. No es la inanidad. El silencio no es la desaparición. No es una ausencia de significación. Es un estar dormido. Un estar vivo en un proceso de elaboración y de maduración de la palabra y como instrumento creador. Entonces, 1 y 2, marqué los textos 1 y 2 de la segunda parte, te dirá el tiempo para ver algún otro pequeño aspecto, para ver brevemente otro aspecto. Era el tiempo casi ancestral forma de reconocer el centro, una lástima, piedra, esqueleto si camina, la brisa recorre una voz, un canto casi despierto, el eco de todos, el silencio cuajado de voces. En los años 60, un profesor, el maestro que yo tenía, en casos así, Roberto Ibáñez, decía con el dedo admonitorio: un joven poeta se adelanta. Pocas veces lo digo. Yo hoy hago mía la expresión para saludar a Diego Rodríguez Cubeli a la aparición de este libro, al aporte de Yaugurú, al compromiso de Yaugurú con la creación y con los creadores, previniendo que no quiero decir que un poeta joven da un paso adelante. No, quiero decir lo que decía aquel maestro: un joven poeta se adelanta, avanza en un proceso de creación que seguramente nos dará ricos materiales de producción poética en el futuro inmediato. Muchas gracias y felicitaciones.